es tan necesario que, o sea, no va a salir en el examen el SPSS como para que hagan, ¿verdad? Sino yo como para que conozcan un poquito, les voy a mostrar, para que vean, ¿verdad? Y que sepan también cómo se utiliza. ¿Recuerdan lo que era el muestreo probabilístico, verdad? Así mismo es. Así mismo es. Entonces, ya puedes poner para grabar, sin problema. Dale, buenísimo. Entonces lo que hoy vamos a estar viendo, voy a mostrarle un poco otra vez la parte teórica como para que tengan en cuenta. Y eh, teníamos dos cuestiones importantes. Creo que este no habíamos terminado, no tampoco, ¿verdad? Pero el resto es un poco teoría nomás, y un poco de conclusiones de lo que nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo de, o sea, cuando hablamos de muestreo, ¿verdad? Y hablamos de representatividad, lo que nosotros necesitamos son dos cuestiones importantes. Uno, la elección de los participantes y otro, la cantidad de cuántos van a participar. Entonces es ahí donde entran los conceptos de tipos de muestreo y los diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos representatividad, lo que nosotros necesitamos hacer necesariamente es un muestreo probabilístico. ¿Qué es un muestreo probabilístico? Cuando todos los participantes de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos ese muestreo probabilístico, es que nosotros podemos generalizar nuestros resultados y podemos llegar a conclusiones para la población en sí. O sea, a concluir que nuestro resultado de nuestro estudio con nuestra muestra puede ser generalizable para toda la población. En cambio, en los muestreos no probabilísticos generalmente no pasan eso. No pasa eso porque en los muestreos no probabilísticos no todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sino que los participantes, o sea, hay participantes que tienen más probabilidades que otros. ¿Sí? No recuerdo si el ejemplo que les di a ustedes fue, no recuerdo si fue el mismo que les voy a decir ahora, pero si hablamos de hacer un estudio en lo que es la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, carrera de Psicología, nuestra población van a ser todos los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Hay 600, entre 600 y 900 alumnos aproximadamente. Los 600 y 900 alumnos son, o sea, es mi población. Si hablamos de un muestreo probabilístico, donde yo voy a poder concluir que todos los estudiantes de la facultad son así, 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 ¿verdad? Dependiendo de mis variables, yo necesito hacer un muestreo probabilístico. Para eso, nosotros podemos utilizar el muestreo aleatorio simple, podemos utilizar el muestreo sistemático, podemos utilizar el muestreo aleatorio estratificado o el muestreo por racimos o por conglomerados, ¿verdad? O un muestreo polietápico que es la mezcla de unos cuantos. Se puede. ¿Qué es lo que yo necesito y qué es de repente lo más difícil que yo pueda conseguir ahí? Difícil entre comillas. El, la lista de todos los matriculados en el año. ¿Sí? Una vez que yo consiga la matrícula de todos los matriculados en el año lectivo, yo puedo hacer un muestreo aleatorio sin problemas o sin tantos problemas. Ya voy sorteando nomás ya y ya me van saliendo. Y es ahí donde yo puedo hacer también por estratos o puedo estratificar. Puedo estratificar según cursos, puedo estratificar según carreras, ¿sí? ¿Y cuál era la diferencia entre el estrato y el conglomerado? Es lo que nosotros habíamos visto también acá. Cuando nosotros hablamos de, acá, cuando hablamos nosotros de estratos, esto es muy importante que manejen porque esto es súper importante que se pueda diferenciar. Entonces, cuando hablamos de estratos, hablamos que hay una pequeña variación dentro de cada grupo. ¿Sí? Una pequeña variación dentro de cada grupo. Pero hay una amplia variación de un grupo a otro. Entonces,
volvamos a nuestros ejemplos de la Facultad de Filosofía. ¿Ustedes creen que entre los estudiantes de psicología va a haber poca variación o va a haber mucha variación entre los estudiantes de psicología, desde primer año a quinto año? ¿Cómo son los estudiantes entre sí? ¿Son homogéneos o tienen características homogéneas o tienen características heterogéneas? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que son las características de los estudiantes de psicología? Heterogénea. ¿Cómo? Heterogénea. Heterogéneas. Y entre un estudiante de psicología y uno de periodismo, por ejemplo. ¿Dónde creen que va a haber más diferencia? ¿Entre ustedes o entre algunos de Con los de ustedes periodismo. y un estudiante de periodismo? Ciencia de la comunicación. ¿Dónde creen que va a haber más diferencia? O sea, a ver, diferencia que va a haber nomás lo siempre. Entre nosotros mismos hoy y mañana somos ya diferentes. O sea, no me refiero, o sea, cuando digo si son iguales o no, me refiero a características similares, ¿sí? Y como acá menciona, pequeñas variaciones. Acuérdense que diferencias vamos a encontrar siempre hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿dónde creen que va a haber más diferencia y menos diferencia? Entre los mismos estudiantes de psicología que están siguiendo la misma carrera o entre uno de psicología, uno de filosofía y uno de periodismo. Sin miedo. No vale puntos. Hoy, ahora. El próximo miércoles sí va a valer puntos. Están ahí, ¿verdad? Y sí, exactamente. Estudiantes de psicología, o sea, todos los estudiantes de psicología, desde el primer curso al quinto año, ¿son más similares o son menos similares entre sí? ¿Hay una pequeña variación de alguna característica entre sí o hay una gran variación? Exacto, o sea, hay una pequeña variación. Entonces, los grupos de estudiantes de psicología, entre sí, entre ellos mismos, hay una pequeña variación, ¿sí? Pero, y bueno, lo mismo con los estudiantes de periodismo, entre sí hay una pequeña variación. Lo mismo entre los estudiantes de filosofía, hay una pequeña variación entre ellos. Pero, si vamos a comparar filosofía con ciencia de la educación, ciencia de la comunicación y psicología, entre esos grupos grandes, entre esas carreras, hay una gran variación. Es amplia, es mucho mayor, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos utilizar un muestreo estratificado, o ese sería un muestreo estratificado, donde si yo agrupo por carreras, las carreras entre sí, o sea, los alumnos en las carreras entre sí, existe una pequeña variación, ¿sí? Dentro de cada grupo, dentro de cada carrera. Pero si comparo las carreras entre sí, o sea, dentro de la carrera son similares. Ahora, si comparo entre las carreras, filosofía, ciencia de la comunicación, ciencia de la educación, historia, filosofía, etcétera, si comparo entre ellos, hay una gran variación. Entonces, ahí yo utilizaría el muestreo estratificado, ¿sí? Por esas características. Ahora, eso también depende de la variable que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, la variable que nosotros vamos a estudiar es la que tenemos que analizar si son homogéneas o son heterogéneas. Estrés académico, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es estrés académico, hagamos
El mismo ejercicio, pero ya vamos a ponerle el nombre estrés académico. ¿Ustedes creen que el estrés académico dentro de los estudiantes de psicología es similar o no es similar? Donde todos tienen la misma cantidad de materias, donde todos tienen la misma cantidad de horas de práctica, donde todos tienen horas de práctica, o sea, no horas de práctica, donde todos tienen prácticas profesionales, ¿es similar o no es similar? Sería similar. Sería similar, totalmente. Similar. Esto mismo es lo que yo les pregunté anteriormente, solamente que anteriormente no puse la variable estrés académico. Ahora ya agregué esa variable, una dificultad más. Así ya vamos a algo más práctico. Primero la teoría, ahora ya vamos a llevar a la práctica. Bien, similar, claro. Todos tienen 10 materias, todos tienen horas de práctica, todos tienen, y sí, la misma hora de práctica, 350 horas de práctica. Todos tienen que hacer extensión y todos tienen PPS. Entonces, y todos tienen el mismo horario de clase. Entonces, sí, va a ser similar entre ellos. Claro que va a haber alguien que tiene más estrés y otro que va a tener menos estrés académico, o sea, mayor nivel y otro menor nivel. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero dependiendo también de la época del año, dependiendo si hacen o no las prácticas, un montón de cuestiones. Por supuesto que va a haber variación, pero esas variaciones van a ser más pequeñas. Entonces, el nivel de estrés académico de un estudiante de psicología, comparemos con el nivel de estrés académico de un estudiante de filosofía, donde en vez de tener 10 horas de práctica, ojo que esto es netamente fines académicos, no estoy haciendo ningún sarcasmo ni diciendo que psicología es mejor que filosofía, netamente académico, netamente didáctico es el ejemplo. No hay nada así, porque yo dije que filosofía no es difícil y no estresa. Eh, pero comparemos, ¿dónde? En filosofía hay menos materias, ¿sí? En filosofía no sé si hay horas de prácticas profesionales. Creo que solamente, o sea, creo que las prácticas profesionales son eh, lo de enseñanza, lo de didáctica, que ustedes ya hicieron también en tercer año, o sea, son similares. Tienen menos materias, creo que no tienen PPS, o si tienen PPS no sé cómo va a ser, pero eh, creo que va a ser menor en las horas de práctica. También tienen menos años de carrera, tienen 4 años en vez de 5. Entonces, ¿dónde va a ser mayor el estrés académico? Ellos tienen solamente clases de noche, ¿sí? Ustedes de repente entran a las 12 y salen a las 8 de la noche. Tienen más horas académicas también. Tienen más materias. Ustedes tienen 50 materias. Ellos tienen 6 por 4, 24 materias. 30 materias. ¿Dónde creen que va a haber más estrés académico? ¿O dónde En posiblemente haya mayor psicología. estrés? ¿Dónde? En psicología. Claro. Y ahí sí va a haber una gran variación. Entonces, esos son los estratos. De eso se trata el construir estratos. Y en el muestreo por racimos, fíjense que la variación es considerable dentro de cada grupo, pero los grupos entre sí son esencialmente similares. Entonces acá decimos que la variación entre los grupos es grande, pero los grupos entre sí son prácticamente similares. Eso va a ser por racimos, ¿verdad? Racimos o, ¿cómo le llamaban también acá? O conglomerados. Sí, racimos o conglomerados. En- la variación es grande dentro de cada grupo. Puede ser, puede ser, pero los grupos son necesariamente similares entre sí. Bueno, eh, dentro de cada grupo dice que hay una variación hombres y mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, dentro del grupo psicología, posiblemente las mujeres tengan mayor nivel de estrés académico que los hombres, o viceversa. Esto es netamente académico, ¿sí? Entonces, posiblemente las mujeres, dentro, o sea, las mujeres en psicología, o las mujeres estudiantes de psicología,
posiblemente tengan mayores niveles de estrés académico que los hombres, estudiantes de psicología también. Entonces, esa variación entre el grupo, ¿sí?, es considerable. O sea, entre hombres y mujeres son heterogéneos. ¿Por qué? Porque son diferentes los niveles. Pero los grupos en los cuales nosotros sí vamos a comparar, esos grupos sí tienen características similares. Por ejemplo, nosotros podemos comparar primer año con segundo año, con tercer año, con cuarto año y con quinto año. Solamente psicología. Entonces se supone que todos los cursos tienen hombres y mujeres y se supone que eso es lo que le va a hacer similares. ¿Sí? Las mujeres tienen niveles altos, los hombres un poco bajos, bueno, hacemos ahí el promedio y sale el nivel medio. Y todos van a tener nivel medio de estrés académico porque en todos los cursos hay mujeres y varones y en todos los cursos entre sí, hombres y mujeres son diferentes, pero al hacer la totalidad de los cursos es como que se equiparan y todos los cursos quedan con similares niveles de estrés académico. Siempre hay que ponerle una variable justamente para saber cómo se va a comportar esa variable dentro de cada curso. Hace rato dijimos que el nivel de estrés académico en cada curso es similar, ¿sí? Por eso dijimos que la carrera de psicología son homogéneos. Bien, pasa lo mismo. Vamos a separar nomás por años. Y ahí tenemos nuestros grupos. Primer año un grupo, segundo año segundo grupo, tercer año tercer grupo, y así sucesivamente. Entre los grupos son similares, pero los componentes de cada grupo son diferentes, hombres y mujeres. Entonces, eso sería por conglomerado o por racimo. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre estratificado y conglomerado? Sí, profe. Súper. Bien. Eso es súper importante que ustedes vayan viendo. ¿Qué es lo primero que tienen que pensar? La variable. Y en cuanto a la variable, o sea, hablo en un caso práctico, porque el examen tiene partes prácticas. Entonces, dentro de ese examen práctico que ustedes van a tener, o de ese ejercicio práctico que van a tener, tienen que analizar la variable de estudio y cómo se comportaría esa variable de estudio dentro de sus grupos. Y si esa variable dentro del grupo de estudio que ustedes, o sea, dentro de la muestra que ustedes van a aparece en el caso práctico, tienen que ver si hay una pequeña variación en cada grupo o si hay una amplia y si hay una amplia variación de grupo a grupo. Y tienen que analizar también eh, si hay una gran variación en cada grupo y una pequeña entre grupos entre sí. Entonces ahí ustedes estarían viendo si es estratificado o si es por racimo o conglomerado. Eso para el día del examen. Bien, entonces, yo tengo acá una base de datos. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Tengo una base de datos de 12.000 datos. 12.000 datos. En esta base de datos de 12.000 datos tenemos los siguientes datos, vale la redundancia. Tenemos el ID, que sería el identificatorio. Esto netamente es para manejo del mío o de la persona que haga el cálculo. No tiene ninguna importancia, es para ir enumerando y que sea más ordenado nada más. Tenemos regiones, tenemos profesiones y tenemos niveles según el puesto de salud en el cual opere, ¿verdad? Tenemos puestos, ya le muestro así. Bien, entonces esta es nuestra población. Nuestra población en cuanto a regiones, en cuanto a profesiones y en cuanto a niveles de atención. ¿Sí? La idea es que hagamos un muestreo aleatorio simple de estos 12.000 participantes. Ojo que acá viene lo difícil, ¿verdad? Lo difícil es lo siguiente, lo difícil es tener esta base de datos con los 12.000 participantes. Eso es lo complicado para el muestreo aleatorio simple. Como su nombre dice, muestreo aleatorio simple, es el muestreo más simple de hacer. Pero para poder hacer ese muestreo aleatorio simple, lo que necesitamos es esta base de datos. ¿Sí? Y conseguir una base de datos de 12.000 personas es
muy difícil, ¿verdad? Porque necesitamos saber todos los datos de esas 12.000 personas para luego hacer el sorteo aleatorio y que ellos sean los participantes de nuestro estudio, ¿verdad? Y bueno, si ya tenemos esta base de datos, porque ya no le evaluamos nomás ya los 12.000, ¿verdad? Es lo que de repente yo digo, si ya obtuve los datos de estos 12.000, porque yo no le evalúo nomás, ya le aplico en este ejemplo hay satisfacción laboral, ¿verdad? Porque yo no le aplico nomás ya el test de satisfacción laboral de paso, ¿verdad? Entonces, por eso, lo complicado es conseguir esta base de datos de 12.000 personas, 12.000 profesiones, 12.000 profesionales. Pero la idea es mostrarle cómo se hace ese muestreo aleatorio simple. Esto es como pedir la lista de matriculados en cada año. Y bueno, me voy a archivo, pido, no sé, por nota seguramente va a ser, pero pido por nota. Y archivo me va a entregar una lista de cuántos se matricularon en el año. Se matricularon 62 estudiantes en el cuarto segundo. Perdón, quinto segundo. En el quinto segundo. Y bien, tengo ahí yo los 62 matriculados. De esos 62 matriculados es donde yo voy a hacer el muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Que es lo que les voy a mostrar ahora. Primero que nada, les voy a mostrar los datos, ¿verdad? Creo que recuerdan esto, habrán hecho frecuencias, analizar estadísticas de frecuencia, para saber qué es lo que hay, ¿verdad? Obviamente esto, como ya les mencioné, está netamente un caso de ejemplo, ¿verdad? Y esto es lo que hay. Tenemos 12.000 casos, 12.000 profesionales y sus regiones, o sea, sus ciudades, 12.000 profesionales y sus respectivas profesiones, y 12.000 profesionales y sus respectivos niveles de atención. Entonces acá tenemos las regiones, donde en teoría o en cada región hay 500 profesionales, ¿verdad? Esto, como vuelvo a repetir, es netamente práctico. No va a haber jamás 500 profesionales en cada una de las regiones. Pueden haber más, van a haber más, pueden haber menos, va a haber menos. Pero jamás va a ser igual, ¿verdad? Netamente práctico. Están 500 en todas estas son ciudades de Perú, son 25 ciudades creo, y dentro de cada una de las 25 ciudades están 500 profesionales. Tenemos las profesiones, son 5 profesiones, tenemos médicos, odontólogos, enfermeros, obstetrices y psicólogos. ¿Sí? Donde también, a modo de ejemplo, hay 2.400 en cada una de las profesiones, que es mentira, obviamente. Y luego tenemos los niveles. Tenemos puestos de salud, centro de salud, hospital uno, o sea, de nivel uno, 2 y 3. Acá sí, esto sí ya es un poquito más real, ¿verdad? Donde sí hay diferentes tamaños de muestra o de población en cada uno de los niveles de... Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos utilizar, el muestreo aleatorio simple es el siguiente. Se hace de la siguiente manera. Yo voy a elegir los casos de la totalidad. O sea, el aleatorio simple es del total, o sea, de los 12.000. Como les mencioné al principio, tiene dos ramas importantes lo que es el muestreo en sí, ¿verdad? Primero que nada, la cantidad de la muestra y segundo, cómo elegimos nosotros la cantidad de la muestra, o sea, cómo elegimos a esa cantidad que ya sabemos, ¿verdad? ¿Ustedes ya llegaron a hacer las fórmulas de cálculo del tamaño muestral? Conmigo al menos no hicieron, pero con la profe hicieron. Todavía. Todavía no. Bien. Eso habría que hacer también entonces. Y ese es para saber cuántas personas van a participar de estos 12.000, ¿verdad? De estos 12.000 que tenemos acá, ¿cuántos son los que van a participar? Eso es lo primero que tenemos que saber nosotros para poder después utilizar nuestro muestreo aleatorio simple. Y es datos, es seleccionar casos, ¿sí? Y acá tenemos las diferentes opciones, ¿verdad? Está marcado ya por, no sé la palabra, no me viene. Por defecto ya vienen todos los casos, ¿verdad? Después tenemos si se satisface la condición y después tenemos muestra aleatoria. Entonces, dentro de lo que es la muestra aleatoria, nosotros
marcamos eso y acá nos pide un ejemplo. Hacemos clic ahí en ejemplo y bueno, acá es donde nosotros vamos a seleccionar o vamos a elegir aleatoriamente la cantidad de participantes que nosotros ya habíamos definido con anterioridad. Pero para eso hay que hacer las fórmulas del tamaño muestra. Entonces tenemos porcentaje de casos, en el caso que tengamos algún porcentaje que querramos utilizar, o tenemos exactamente el número de casos. Entonces yo les muestro de las dos maneras. Entonces dice, aproximadamente, y bueno, vamos a suponer que yo necesito 25% de los casos. De esos 12.000, yo estaría necesitando un 25%. Bien, entonces pongo 25%, 25 de todos los casos. Y ahora pongo continuar y pongo aceptar. De esos 12.000 casos, o sea, de esa población de 12.000 profesionales, aleatoriamente ahora el SPSS me va a elegir 25%. ¿Sí? Aleatoriamente. Entonces yo pongo aceptar. Acá me salió el algoritmo, ¿verdad? Y cuando yo les muestro la base de datos, fíjense cómo hay un filtro 0101. Y fíjense esta columna de la numeración, cómo hay números tachados. ¿Sí? Y esos números tachados son los números que yo voy a eliminar. Bueno, no yo, el SPSS ya me eliminó, ¿verdad? Entonces, simplemente los números que no están tachados son aquellos que yo voy a elegir para mi trabajo o para mi investigación. Y fíjense cómo esto está netamente aleatorio y no sigue ningún patrón. El 1, el 5, el 9, 10, 11, 12, después el 14, después el 20, el 21, y así sucesivamente. Para observar mejor, yo voy a volver a hacer lo mismo que hice anteriormente. Estadístico descriptivo, frecuencias, están otra vez los tres, pongo aceptar. ¿Se acuerdan que antes aparecía 12.000? Bien, ahora simplemente me eligió 2.995. Porque 2.995 es, o debería ser el 20%, ¿verdad? Y si hacemos eso en la calculadora, para comprobar que sea, ¿verdad? Ya veo lo que no va a hacer. Siempre me pasa eso cuando envío. Entonces 12.000 es el 100% y sería 12.000, eso no es 12.000, 12.000 por 25% dividido 100. Bueno, y en realidad tienen que ser 3.000 casos, el 25%. No sé por qué me hizo 2.995, me parece lo raro. Pero bueno, eligió 2.995. 2.995. De los cuales, acá tenemos ya más distribuido, como fue aleatorio, esto eligió totalmente al azar, son estos números en cada uno de las 25 ciudades, ¿verdad? Tenemos los porcentajes. Lo mismo pasa con las profesiones. ¿Sí? Como fue todo aleatorio, todo en una misma bolsa, bien, esto es lo que salió. Vamos a tener, por ejemplo, 611 psicólogos, 607 obstetrizas y enfermeros, 587 médicos y 583 odontólogos. ¿Esto es representativo? Esto sí es representativo. Sí, sí es representativo, puesto que se eligió todo netamente aleatorio. Entonces yo, en mi población principal eran 2.400 y yo con estos 587 ya puedo generalizar para esos 2.400. ¿Sí? Esto, obviamente, el 25% yo inventé, pero eso es lo que se calcula con anterioridad. Lo mismo pasa en el siguiente caso, ¿verdad? Voy a poner todo como estaba, seleccionar casos, voy a poner todos los casos. Ahí me apagó el filtro. Ahora está todo como hayamos empezado. Y vuelvo a poner, a seleccionar casos, mostrar aleatoría de casos, ejemplo, este 25% del que yo puse hace rato. Ahora voy a poner exactamente cuántos números de casos yo necesito. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo quiero trabajar de los 12.000 participantes,
yo quiero trabajar con, o yo puedo trabajar, ya sea por cuestiones económicas, o ya sea por cuestiones de tiempo, yo puedo trabajar con 6.000 casos. Entonces yo pongo 6.000 casos de los primeros 12.000 casos, ¿sí? Porque 12.000 casos es mi población total y yo de estos 12.000 voy a elegir aleatoriamente 6.000. Pongo continuar, pongo aceptar y paso exactamente lo mismo, ¿sí? Yo me voy a mi base de datos y otra vez están todos marcados. ¿Bien? Los que están marcados son los que no van a participar y los que no están marcados son los que sí van a participar. Vuelvo a mostrarles cómo fue o qué fue lo que salió. Tenemos ahí, ponemos a aceptar. Son 6.000 casos lo que yo elegí. Tenemos acá los 6.000 casos de las ciudades, de las profesiones y de los niveles según los puestos de atención, ¿verdad? Puesto de salud, centro de salud, hospital 1, 2 y 3. ¿Ven? Y simplemente eso es el muestreo aleatorio simple. Los demás tipos de muestreo, tanto por conglomerado como el estratificado, ¿verdad? Eh, como el sistemático, el aleatorio estratificado por racimo y el poliestático, son básicamente una mezcla. O sea, primeramente para el sistemático lo que se calcula es el valor K. El valor K es la constante. Entonces, una vez que se calcula ese valor K, o sea, esa constante, se va eligiendo caso por caso. El estratificado del conglomerado, primeramente hay que agrupar en cada conglomerado, en cada estrato, para luego después hacer el muestreo aleatorio simple dentro de cada grupo, dentro de cada estrato, dentro de cada conglomerado. Entonces, esas son las cuestiones que uno tiene que ir analizando, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que yo les mencioné un poquito, ¿verdad? En- tenemos una otra población objetivo para hacer un muestreo aleatorio, un muestreo probabilístico. Hay que extraer una muestra. Entonces, primero que nada, el cálculo del tamaño de la muestra, que es lo que nosotros, el 6.000 que yo puse a modo de ejemplo y el 25% que yo puse a modo de ejemplo, es lo que primeramente se calcula. Eso se calcula mediante fórmulas estadísticas. Una vez que nosotros calculamos ese tamaño de la muestra, nosotros vamos a seleccionar esas unidades muestrales. ¿Cómo vamos a seleccionar? Con lo que yo les acabo de mostrar. Puse 25%, puse 6.000. Entonces, de esos 25%, de esos 6.000 que el SPSS ahí me calculó, me eligió, yo voy seleccionando. Acá tenemos los monotápicos y los polietápicos. Los monotápicos es porque es una sola etapa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la etapa del muestreo aleatorio simple? Simplemente conocer ese marco muestral. Una vez que nosotros tenemos ese marco muestral, elegimos de ahí. Nada más que eso, sorteamos de ahí. Y sin el marco muestral conocido, bueno, cuando nosotros no sabemos cuántos son exactamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos nosotros ir agrupando ya sea por estratos o por conglomerados, ¿verdad? Esto tendría que estar acá abajo en realidad. Bien, esto es un ejemplo por conglomerados, de lo mismo que habíamos visto anteriormente, de la misma base de datos que vimos anteriormente. Tenemos nuestra población y todas estas letras que ustedes ven acá, ¿verdad? A, B, C, D, E, son las profesiones, médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, etc. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo los conglomerados, los clústeres, vamos a ir haciendo los racimos, ¿verdad? 5 racimos, esto puede ser 5, puede ser 6, puede ser 10 racimos, dependiendo de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso, esto es netamente teórico. Ustedes, dependiendo de lo que ustedes tienen, ustedes van a hacer. Esto, por ejemplo, pueden ser las ciudades. Esto, por ejemplo, de acuerdo a nuestra base de datos, pueden ser nuestras ciudades, que son 25, o pueden ser también los niveles de atención. ¿Cuántos niveles de atención teníamos nosotros? Teníamos 1, 2, 3, 4, teníamos 5 niveles de atención. Puesto de salud, centro de salud, hospital 1, 2, 3. Entonces, este puede ser mi centro de salud, este es mi puesto de salud, y estos son mis hospitales 1, 2 y 3. Conglomerados. ¿Qué habíamos dicho nosotros de los conglomerados?
habíamos dicho de los conglomerados o por racimos, que hay una variación considerable dentro de cada grupo, ¿sí? Dentro de cada grupo hay una variación grande. Claro, fíjense ustedes que dentro del puesto de salud nosotros tenemos 5 profesiones y tenemos 5 profesiones diferentes, 5 profesiones distintas, donde de acuerdo a la variable que nosotros vamos a estudiar, puede llegar a existir una gran diferencia. Y vamos a suponer que estamos haciendo satisfacción laboral o estrés laboral igual. Satisfacción laboral. Entonces, si nosotros vamos a medir la satisfacción laboral dentro de estas 5 profesiones, por supuesto que va a haber diferencia dentro de las profesiones. Por eso, hay una gran diferencia entre la satisfacción de un médico y la satisfacción de un psicólogo. Totalmente. Totalmente hay una diferencia enorme entre los psicólogos y los médicos. Entonces, hay una gran diferencia dentro de cada unidad del grupo, del conglomerado, del racimo. Ahora, si nosotros vamos a comparar puesto de salud con centro de salud, ambos tienen las mismas unidades de estudio. Entonces, posiblemente no haya diferencia entre un puesto de salud y un centro de salud. O el hospital 1, 2 y 3. Entre sí, entre el hospital 1 y el hospital 2, posiblemente tengan el mismo nivel de satisfacción laboral. Posiblemente. Lo que yo les había dicho en el ejemplo de los cursos. En cada curso va a haber diferencia, porque estamos separando entre hombres y mujeres. Entonces, sí, o las mujeres tienen mayores niveles, o los hombres tienen mayores niveles, o lo que sea, pero ahí sí va a haber diferencia entre hombres y mujeres. Pero al comparar los cursos, primer curso con segundo curso, posiblemente la diferencia sea poquita. Tercer curso con cuarto curso, posiblemente la diferencia sea poquita, dependiendo de la variable de estudio. Y tenemos el muestreo estratificado, ¿verdad? Donde cada estrato, como habíamos visto nosotros, cada estrato, dentro de cada estrato hay una pequeña variación, pero hay una amplia variación de grupo en grupo, ¿sí? Y tenemos acá este pequeño ejemplo. Es lo que ya les había explicado también con los cursos, perdón, con las carreras. Dentro de cada carrera hay un montón de diferencias, pero ellos entre sí, súper bien, súper iguales, similares. Bien, el cálculo de esto, si es que tenemos tiempo el próximo lunes, yo le voy a mostrar. Igual esto, la profe, lo que me pidió realmente es que ustedes puedan diferenciar un muestreo por conglomerado de un muestreo estratificado, ¿sí? Eso es lo que ella me pidió que ustedes puedan identificar cuándo es conglomerado y cuándo es estratificado. Y en esta diapositiva es donde se separan y se explican las diferencias que existen. Bien, ¿se entendió? ¿Un chiqui por lo menos? Sí, profe. Mm. Súper. Iván, ¿qué tal? ¿Se entendió, Alito? ¿Se entendió, Lito? Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso sería. Ahora ya tienen psicometría, ¿verdad? Sí, profe. Buenísimo. Les dejo entonces como para que entren, tengan tiempo de descansar un poquito. El lunes que viene, si tenemos tiempo, les muestro. Le pido a la profe para mostrarles cómo hacer el muestreo por conglomerado certificado dentro del SPSS. Por el momento, o sea, les mostré hoy cómo hacer el muestreo aleatorio simple dentro del SPSS. Como vieron, es un clic, o sea, 2 clics y ya sale. Y le mostré la diferencia entre conglomerado y estratificado. Justifica así su clase de media hora. Hicimos con algo, ¿verdad? Dale, buenísimo, no pasa nada. Son cosas que pasan. Bien, nos vemos entonces el lunes. Dale, profe. Dale, Chau, buenísimo. chau. Chao, chao, cuídense.